Bien hallados y queridos suscriptores, no sé cómo saldrá este vídeo, puesto que no, como el mayor Cassius Starbuck, el de la película esta de El hombre que mató a Liberty Balance, no tengo ningún guión preparado. Pero sí que quería que este vídeo, que es el número 50 del canal, fuera muy especial. Y ciertamente lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer un homenaje. Ya sabéis que el primer vídeo que se hizo en este canal fue una acción de gracias, ese acto de Méndez de Avilés. Oh, por cierto, qué vergüenza, me habéis pillado. Si los deberes hechos, no estaba ni Trumpy ni mi querido Pierce aquí. Y es una vergüenza, algo inaceptable para el canal. Y por cierto, que Trumpy os ha echado muchísimo de menos esta Semana Santa. Ha estado como yo viendo películas bíblicas y de Semana Santa. Como no hubo ningún post diciéndome, al final no hice ese vídeo, pero bueno. Pero Trumpy os ha echado muchísimo de menos. Sí, y bueno, y yo también os he echado muchísimo de menos. Lamento tanto tiempo de ausencia. Y bueno, y yo, a pesar del consejo que le da John Wayne al señor Penner en esa película, como me dice el profesor Manuel Alfonseca, yo sí que me disculpo. Tendría que haber hecho, es que me ha dado un ataque de pereza. Y ciertamente ayer que podría haber hecho algo, podría haber hecho algún vídeo, no lo hice y lo primero es eso. Pedir, a pesar de lo que dice John Wayne, es pedirles perdón. Tenía que haber hecho algo más. Habrán observado que como Sansón he perdido las fuerzas porque me he rapado el pelo. Espero estar un poco más presentable. En realidad esto lo he hecho por dos razones. Porque tengo dos acontecimientos sociales muy importantes. Tanto el día 24 de abril, que mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada va a presentar su novela Cárcel de Tinieblas. Se preguntarán la segunda parte de esta maravilla. Se preguntarán ciertamente por qué no saco Cárcel de Tinieblas y la enseño al respetable. Y la respuesta es de por qué no la enseño al respetable es porque la tengo en la Facultad de Medicina. Quería acabármela. Empecé a leerla un 4 de abril y es que, y si la interrumpí no fue porque la novela me estuviera desagradando, sino porque es que no quería que acabara. Quería alargarla el mayor tiempo posible y además tenía miedo de que la resolución no fuera lo que yo deseaba, pero al menos pero ya os puedo decir que el final es exactamente el final anhelado y querido. O sea, creo que ciertamente bien está lo que bien acaba y ciertamente don Juan Manuel de Prada lo ha terminado y finalizado de la mejor forma posible. Quería decirles que hoy voy a intentar grabar 3 vídeos. Quiero decirles que a partir de ahora ya no voy a estar tanto tiempo en YouTube y muy probablemente tenga tiempo libre para grabar con ustedes, ciertamente. Por lo tanto, lo más probable es que sí que pueda pasar libros, sí que pueda dedicarme a grabar un poquito más y estar con ustedes. Ciertamente me había consagrado una labor, pero por desgracia mi tarea ha sido rechazada, así que ciertamente lo único que me voy a ocupar ahora es de seguir viendo los vídeos de mi jefe y seguir ayudándolo. Y de hecho, precisamente por eso se hace este quincuagésimo vídeo para ustedes. Este vídeo es para este vídeo, en un principio pensaba poner como portada de este vídeo, pues la foto la foto del profesor, la de Jaime Blanch y la mía, que Maile, a quien mando un fortísimo abrazo, a mi querida Maile, que hace un trabajo impagable para montar los vídeos y para las portadas del tío. Hacen un trabajo absolutamente impagable en esa labor. Pensaba utilizarlo, pero me parecía una falta de respeto y no quería utilizarlo. Así que ciertamente he pensado poner otra portada, bueno, quizás más adecuada. Es verdad que no vamos a estar los tres juntos. Yo desde luego soy indigno de estar en presencia de tanto de mi amigo el profesor Manuel Fonseca como de mi amigo Jaime Blanch. Este vídeo se hace porque hemos conseguido el objetivo con un mes de retraso, porque yo le había prometido al tío que conseguiríamos llegar a 5.000 visualizaciones en 2 meses y tardamos 3, pero ciertamente el vídeo ya ha conseguido 5.400 visualizaciones y voy a seguir trabajando para que tenga más. De hecho, quiero decirles a mis suscriptores que voy a postear el enlace para que las personas que aún no hayan visto ese vídeo puedan, puedan verlo, y que nos den su opinión. Es el vídeo que más he deseado grabar
es el vídeo que más orgulloso estoy de haber grabado para el tío Alberto. Y mira que he grabado vídeos muy buenos, como ese vídeo en el que hablamos de la Superliga, que fue el primero que fue uno de los, que no fue el primero, pero fue el primer vídeo que hice con el tío que superó las 1000 visualizaciones, que para el canal del tío Alberto es un gran, es un hito histórico, superar las 1000 visualizaciones. No es fácil. Es verdad que el vídeo que el tío Alberto no es del canal de tío Alberto Real, sino de su otro canal, que yo, por cierto, les animo a suscribirse. Se llama Sinvergüenza 2.0. Fue un vídeo de una cantante que tenía cáncer y que llegó a 10.000 visualizaciones. Yo espero que algún día podamos superar ese vídeo y el tío pueda conseguir, pueda lograr el hito histórico de que otro de sus vídeos llegue o supere las 10.000 visualizaciones. Creo que Quillo más o menos dijo que para que un vídeo fuera rentable tenía que conseguir 30.000 visualizaciones. Así que, bueno, esa será ahora mi labor. Intentar intentar conseguirle un vídeo al tío que llegue que supere a las 10.000 y llegue hasta donde nos deje llegar YouTube, que eso es lo verdaderamente importante. Tenemos que llegar hasta donde YouTube nos permita llegar. Y eso vamos a seguir trabajando en ello. Quería ciertamente también, ha sido muy dura esta semana para mi jefe, ciertamente por la eliminación del Real Madrid, que lo hemos sentido muchísimo todos. Al fin y al cabo, tengan ustedes en cuenta una cosa, y es que yo trabajo para un canal madridista, seamos sinceros, me lo ha dado todo. Yo seguramente no habría empezado, nunca habría tenido nada que ver en YouTube si nuestro maestro Quillo Barrios no me hubiera entrevistado en su sección charlando con suscriptores. Esa fue mi primera experiencia en YouTube, caballeros. Algún día supongo que también les pasaré ese vídeo, ciertamente, para que vean, bueno, que no solo domino, bueno, no solo hablo de literatura, tengo, como diría un chiste muy malo, tengo muchos hobbits. Tengo muchísimos hobbits, caballeros. Tengo muchos hobbits y ciertamente es eso. También ciertamente me gustaría que tuvieseis al tío presente en sus oraciones porque su madre, Sulamita, está muy delicada de salud y muy enferma y quiero que recéis mucho por ella o por lo menos la tengáis muy presente. También estas semanas ha estado muy influenciada bueno, debo reconocer que sí, aquí vamos a decirlo porque no nos cortamos ni un pelo. El último día de Semana Santa es que nos tomamos un potaje un poco pasado y estuvimos mi padre, mi madre y yo, bueno, con diarrea y bueno. En parte yo creo que esa fue una de las razones por las que no pude grabar algún vídeo. Eso y que soy muy vago, pero absolutamente vago. La pereza es uno de bueno, yo creo que por desgracia todos los pecados capitales los practico, pero creo que el de la pereza especialmente. Y además es que si no, mi jefe se enfadaría si ciertamente dejase descuidado el canal. Pero yo ya les digo que ciertamente voy a, bueno, vamos a hacer como me decía una antigua persona, la que conocí en el año 2006. Vamos a hacer un poquito cada día y a ver si podemos, ya que no me puedo ganar la vida con la pluma, pues al menos ganémoslo con mi mazorral y mi pobre oratoria, ciertamente. Este vídeo ciertamente hoy lo que vamos a hacer es intentar por lo menos grabar 3 vídeos. Vamos a intentar grabar que es un vídeo de agradecimiento por el hecho de que el vídeo de 3 amigos hablan de ciencia ficción haya llegado a 5.000 visualizaciones. El segundo vídeo que vamos a grabar va a ser el tercer unboxing. No les voy a enseñar todavía los libros porque eso lo reservo para... Ese vídeo a lo mejor es cortito, porque sí, son 4 libros los que he comprado al árbol. ¿Que por qué lo he hecho? Jorcho, San Jorge... Bueno, a ver, San Jorge está cerrado, aquí es fiesta, pero por otra razón, ciertamente. Es fiesta porque aquí celebramos la batalla de Villalar, es decir, cuando el emperador Carlos V derrotó a los traidores y pérfidos nobles que sobornados por el oro francés. Sí, los nombres de estos traidores que seguramente descansen en el infierno de Dante junto con Judas, Casio y Bruto se llaman Bravo, Padilla y Maldonado. Y había un obispo traidor también, el obispo Acuña, que era de Palencia. Esta gente
pensando que se levantaba por defender sus libertades, entiéndase, sus privilegios feudales, lo que estaban haciendo era hacer el favor al rey de Francia que les había pagado para que se levantasen contra nuestro noble señor, el emperador Carlos V. Es verdad que el emperador había cometido muchos errores, ciertamente había hecho algo imperdonable, que era meter a todos sus favoritos flamencos, entre ellos al señor Guillermo de Croix, el señor de Chievres, y a Adriano de Utrecht, que por cierto es un tema muy interesante. También es verdad que el Papa Francisco, sé que mucha gente me ha felicitado, no es mi Papa favorito, no le tenía en mucha estima, pero yo debo reconocer, caballeros, que sí me ha penado su muerte y me ha entristecido. Es verdad que yo tenía muchas ganas de cónclave, pero yo creo que no va a haber cambios, y eso se lo debo decir. Si queréis algún día, podemos hacer un vídeo, ciertamente, hablando del cónclave, ciertamente. Yo no soy un experto vaticanista, yo no soy Andrea Tornielli, por ejemplo, o alguno de estos especialistas, o Paloma Gómez Borrero, que conocía a los papas como nadie. Pero podríamos hablar ciertamente. Yo es que creo que no va a haber muchos cambios. Yo más o menos lo que creo es que no va a salir un papa europeo y que ciertamente va a ser un papa o sudamericano o africano o asiático. Por cierto, les recomiendo un artículo del brillante periodista Pablo J. Ginés. No solo vamos a hablar de Tom Peabody, el famoso personaje interpretado por Edmund O'Brien en la película del hombre que mató a Liberty Balance. No sé por qué, cada vez que digo el hombre que mató a Liberty Balance, como se hace una pausa intentando recordar el título de la película cuando es de mis westerns favoritos. No sé por qué este suspense y esta emoción, o por qué mi mente me juega tan malas pasadas a la hora de recordar el nombre. Pues yo les recomiendo ciertamente leer el semanario digital de Religión en Libertad, ciertamente. Se les recomienda ciertamente leer ese semanario porque más o menos es el mejor semanario digital que hay, católico que hay. Incluso me gusta más incluso que algunos semanarios americanos digitales católicos que yo leo, como son Catholic World Report o Imaginative Conservative. Aunque bueno, Imaginative Conservative, más que de la religión católica, que también habla, por ejemplo, no le ha dedicado ni una sola palabra ni a la muerte del Papa ni al cónclave, que yo sepa. Puede que haya cambiado y se le haya dedicado un artículo, pero no se dedica explícitamente a eso, sino a hablar del pensamiento conservador. Y ahí escriben muchos de los grandes escritores que yo admiro y leo, como Bradley Birser o nuestro querido Joseph Pearce, Dwight Longenecker, escritores que algún día espero que les sean más familiares. Bueno, Pearce ya les es muy familiar a ustedes, mis suscriptores, y a toda la gente, porque ya se ha editado en español, pero Dwight Longenecker se lo merece, y también Bradley Birser, también ¿cómo se llama? David de Bell también, sí, también es interesante este tal de Bell. Había una escritora también, Siobhan Russell Nash, perdón, que murió hace tiempo y que se dedicó a defender la causa de los armenios y también había escrito libros muy interesantes. Ciertamente quise dedicarle un homenaje a esta mujer. Respecto a Carlos V, se me olvidó personalmente recordarles ciertamente una maravillosa biografía que escribió el escritor católico inglés. Sí, se divorció, pero era católico, Dominic Bevan Wingham Lewis. No confundan ustedes con Percy Wingham Lewis, que es un escritor que estuvo rayando las filas del fascismo. Este Dominic Bevan Wingham Lewis es famoso por haber hecho el primer borrador del hombre que sabía demasiado. No estamos hablando de ese maravilloso relato de G.K. Chesterton, aunque a Chesterton no le gustó y tampoco Pearce lo tenía en mucha estima, el hombre que sabía, pero es un interesante precedente de la novela de espionaje. Es verdad que son historias cortas, como suele ser Chesterton, que al final las va a ir uniendo al final, pero ciertamente, a ver, sí, el personaje de Horne no es tan popular, aunque está inspirado en el escritor Maurice Baring, un escritor que algún día se le dedicará algún espacio y algún tiempo, aunque está pensado en ese escritor, ciertamente el personaje Horny Fisher no gustó. Y ciertamente hizo algo que más o menos luego van a hacer otros escritores, como por ejemplo Agatha Christie con Hercule Poirot en la novela Telón. Y ese es el final que le va a dar. Para mí Chesterton fue un precursor de muchísimas cosas. Hay otra cosa que ciertamente les quería comentar. Hay una editorial muy interesante llamada Ju Ediciones que está editando muchas novelas. Es verdad que, bueno, que quizás no sean como Fernando Navales, que le gusta más Simenón, pero a mí yo debo reconocerles que a mí me encanta la literatura de la Edad de Oro y el Detection Club.
está editando muchos de esos libros, así que yo les recomiendo esa editorial. Yo algún día, si consigo pagar mi deuda con el árbol, que voy por buen camino, creo que ciertamente a lo mejor me compro alguno de esos libros, de verdad. Yo además yo les recomiendo un escritor, Martin Edwards, que ahora mismo es el presidente del Detection Club, después de haber sustituido a Simon Brett, y que era el archivero y el conocedor de la ficción de la novela policíaca inglesa. Es el mayor conocedor, y yo ciertamente, y no solo es un conocedor, sino que también él mismo las escribe. Así que ciertamente va a ser uno de los escritores que voy a intentar mirar, ciertamente. Pero eso está en mis planes muy a largo plazo, caballeros. Yo de momento me conformo con pagar la deuda. Ciertamente ya les digo que estoy preparándolo todo para que poder estar con don Juan Manuel de Prada mañana, que mañana sí, viene aquí a presentar su novela. Y luego el 10 de mayo tengo también un compromiso muy importante. Mis compañeros de colegio se reúnen y celebramos el 25 aniversario de nuestra, de nuestra graduación en el Colegio La Salle. Ciertamente me gustaría, sé que esto es un tanto irregular, caballeros, pero espere un segundo. No sé si los ven. No sé si ven a mis compañeros. Estos son mis amigos. Son igual que San Lorenzo decía que el tesoro de la iglesia eran los pobres, o sea que no solo el Papa Francisco había hecho. Estos son mi mayor tesoro, el mayor don son mis inmortales, lo mejor que me ha dado la vida, mis amigos del colegio. Son lo mejor del que me han... bueno, junto con mis padres, creo que lo mejor que la vida me ha dado, ciertamente. Bueno, aparte de la salud y este tipo de cosas. Sé que el cargador, pues no lo hemos cargado por el camino, pero ciertamente creo que vale el esfuerzo con tal de presentarle a mis amigos que son lo mejor que me ha ocurrido en este mundo. El tío le rindió una vez un homenaje y sacó la foto con todos mis amigos. Ya sabéis que ciertamente me gusta, nunca empleo el nombre de mis amigos para protegerlos, o sea, siempre empleo seudónimos, ciertamente. Y por eso es que nunca sabes quién puede mirar. Por cierto, quería dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido al canal y a vosotros por vuestra fidelidad. O sea, he estado mucho tiempo y os he dejado huérfanos durante muchísimo tiempo y aún así habéis seguido viendo mis vídeos aunque no eran dignos de ser visualizados, porque ciertamente cualquier persona con un poco de medio cerebro los haría mejor que yo, pero eso es lo que... Pero quería daros las gracias por vuestra fidelidad y quiero dar las gracias a Pepito Juan, que se acaba de unir al canal. Es que los nuevos suscriptores que se han unido al canal, como no me ha revelado YouTube sus nombres, pero vamos, les doy muchísimo las gracias. Hay unos vídeos muy interesantes también que he estado viendo, o sea, no solo he estado viendo películas bíblicas, leyendo y haciendo, y durmiendo, comiendo y ese tipo de cosas que hacen los seres humanos, también ciertamente me ha dado tiempo a ver vídeos de YouTube y yo les recomiendo, y hay varios que me han gustado mucho, yo les recomiendo, creo que, no sé si se lo recomendé, un vídeo del Gran Patriarca, que para mí es uno de los grandísimos youtubers del pensamiento conservador que hay, un vídeo que dedicó al gnosticismo, una vez que termine yo de ver al gnosticismo y cómo ha influido en el mundo del cine. Yo una vez que termine de ver este vídeo voy a ver el vídeo que ha subido a su canal hablando de los Cuatro Fantásticos, que va a tener otra adaptación muy controvertida. Ciertamente van a hacer la película un poco feminista, no sé si van a meter cuotas de género y sobre todo han cambiado de sexo a Silver Surfer. Silver Surfer ya saben que era el más o menos el que guiaba, por ejemplo, a Galactus, el devorador de mundos, y el que le enseñaba y el que le exploraba, era el explorador que le presentaba los mundos que se podía zampar. Y más o menos al final le derrotaban y se hacía bueno el Silver Surfer y se formaba parte de los Cuatro Fantásticos. Y luego era sustituido por una chica que se había enamorado de la antorcha humana. Bueno, la antorcha humana se enamoró de ella, pero al final ella se enamoró de Galactus y le sirvió más o menos de sustituta. De sustituta. Me parece que había uno que era malo también, otro de estos vigilantes que era malo. Y luego le derrotan y más o menos esta chica la que ocupa el puesto. Yo es que ya sabéis que los Cuatro Fantásticos no son mis personajes de superhéroes favoritos, yo la verdad. A mí el que me gusta mucho es los católicos, pero especialmente, bueno,
Daredevil no era alguien que me gustara mucho, pero como es católico ahora lo ha subido mucho en mi estima. También Rondador Nocturno, que es una persona muy religiosa. Hellboy, que a pesar de ser un demonio, es un demonio católico, se ha convertido. Y luego está, por ejemplo, luego está Spider-Man, que aunque no es católico, joder, ¿a quién no quiere a Spider-Man? Pero a mí el que me encanta es el Doctor Extraño. No sé por qué a mí los prestidigitadores y los magos me vuelven loco, no sé por qué. Y bueno, quería hablarles ciertamente pues de ese vídeo. Yo creo que Tres amigos hablan de ciencia ficción fue un proyecto que llevaba madurando mucho tiempo. Ya sabéis que ese vídeo, esto se podría tratar como el making of de cómo se gestó el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción. Llevaba mucho tiempo trabajando y yo creo que la inspiración fue un vídeo que realizó el tío Alberto, en este caso junto con Danae. Oliver, que por cierto tiene un canal de YouTube que también ciertamente les recomiendo, el canal de Oliver. El canal de Oliver y también un chico llamado Ricardo, que me parece que es dibujante de cómics y ciertamente. Quiero recomendarles también a habló de animes y yo me dije, oye, vamos a ver, ¿qué tienen todos mis amigos en común y cómo podríamos ayudar al tío Alberto a conseguir más visualizaciones? Yo me dije, corcho, yo tengo un montón de amigos que son escritores y muchos son de ciencia ficción y les encanta este género. Y ciertamente, tanto mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, como Jaime Blanch, también son escritores y también escriben ciencia ficción. Y además es que estaba deseando una cosa, estaba deseando estaba deseando presentar a mi amigo Jaime Blanch, quería que conociese al profesor y yo quería también que el profesor conociese a mi amigo Jaime Blanch. Y también intenté en un principio la idea era que fuéramos cuatro, o sea, no, cinco, perdón, porque que fuéramos el tío, el profesor Manuel Fonseca, Jaime Blanch, el escritor Jorge Say Criado, que finalmente asuntos domésticos, en este caso el aniversario de su esposa, aunque yo intenté cambiar hasta el último momento el vídeo, pero no sé, yo creo que no pude disuadirle para que viniera al canal y luego un humilde y un indigno servidor fue el que estuvo aquí. Más o menos, la gente se preguntará ciertamente si lo teníamos ensayado. No, ya les puedo decir, sí, yo tenía un plan más o menos esbozado, pero lo bueno del vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción es que lo bueno de ese maravilloso vídeo es que no teníamos nada ensayado. O sea, está igual que aquí más o menos estamos improvisando ciertamente el texto de este vídeo, no teníamos nada ensayado. Sí que había un plan y ciertamente, pero todo dependía de lo que quisieran tanto el profesor Manuel Fonseca como mi amigo Jaime Blanch. Aparte de intentar subir las visualizaciones de mi jefe y mi amado patrón, el tío Alberto, uno de mis planes ciertamente era también poder dar a conocer a muchos de mis amigos escritores. No pude hablé de algunos. Mencioné a mi amiga Corina Turner, mencionó a Andrew Goldsmith, el autor de Our Lady of Artilets, un libro que a lo mejor muy probablemente le dediquemos a Our Lady of Artilets algún vídeo en este canal. Ciertamente porque es un libro de un escritor católico que muy difícilmente a lo mejor llegue ciertamente a ser conocido o llegue, por ejemplo, a España. También hablamos de Comet Dash, de C.D. Berhoff. Hablamos de mi amiga, la escritora Corina Turner, pero ciertamente me dejé a muchos. No hablé de Jagiel Elan Plichter. No hablé ciertamente tampoco de su esposo, el gran escritor John C. Wright, que tenía muchísimas ganas de hablar de John C. Wright. No hablé de Dominic Paulinelli. No hablé tampoco de Declan Finn, aunque Declan Finn no considero que sea escritor de ciencia ficción, pero ciertamente quería hablar de él porque está haciendo algo muy interesante. Ha congregado a un número interesante de escritores y más o menos ha formado como una especie de un grupo literario diferente del Catholic Writers Guild. Y son escritores mayormente de fantasía. Están ahí Morgan Nyquist, por ejemplo, Russell Nyquist, está Jagiel Elan Plichter, que es mi amiga, que aunque no sea católica es de la ciencia cristiana, pero es la mujer más divertida del canal. No pude tampoco hablar, por ejemplo, de Karina Fabian, aunque Karina Fabian no sé si pertenece a este grupo. Esta mujer, Karina Fabian, es muy interesante porque Karina Fabian
Es la creadora del Dragón Bear, un personaje divertidísimo. Yo le leí Most Picante Murders y fue divertidísima. Y ahora que estamos el día de San Jorge, puesto que hoy es el día del Gran Caballero, ella escribió una novela muy parecida al Dragón Perezoso de, mm, del autor de Kenneth Graham, que es el autor del Viento en los Sauces. En esa historia, pues no, San Jorge no mataba al dragón, sino que al final se acababan haciendo amigos. Un poquito como Dragonheart, esa película tan interesante de Cohen, en la que salía pues Sean Connery poniendo la voz del dragón Draco, y luego estaba Dennis Quaid, una película mítica. En España el doblador fue Paco Raval, el fallecido Paco Raval, y era muy interesante. Pues más o menos es una historia visionesco. En este caso, a ver, tampoco lo mata San Jorge, lo encierra en una burbuja y se pasa no sé cuántos miles de años hasta nuestro tiempo. Y es entonces cuando reaparece y entonces es y entonces ciertamente vive un montón de aventuras y lo ve todo desde su visión gamberra, iconoclasta. Mira, yo creo que es el único libro, es uno de los pocos libros con dragones que yo creo que ciertamente indultaría. Ya saben que tanto Michael de O'Brien creo que tiene una novela de ciencia ficción. La estuvimos hablando en el club, que fue Voyage to Alpha Centauri, pero ciertamente no pudimos, ciertamente la leímos, pero yo no la leí personalmente. No pude conseguir el libro en inglés, pero por lo que me fueron contando en el club, a mí me decepcionó mucho. A mí eso de la historia, en cierto sentido, no sé si ustedes han leído un libro llamado Rakat, de María Doria Russell, de un grupo de jesuitas que se va a un planeta ahí por Alfa Centauro pensando que van a encontrar seres inmaculados, no contaminados por el pecado. Ese tema me hubiera gustado tratarlo también en el vídeo, Tres amigos hablan de ciencia ficción. Es decir, la visión de qué pasaría con los extraterrestres. Estos extraterrestres estarían contaminados por el pecado original y el pecado original no solo habría afectado a la humanidad, sino a todo el universo. A todo el universo, habría afectado a todo el universo. Por cierto, hay un libro que yo deseo personalmente recomendarles, personalmente, a ver, ¿dónde está? ¡Aquí! Por cierto, yo les recomiendo este maravilloso libro de mi amigo el profesor, Un universo en evolución. En este caso, es verdad que no es un libro de ciencia ficción, pero es un libro de ciencia, que es mucho más, y en el que hay un resumen de los maravillosos artículos del profesor Manuel Alfonseca. Este libro fue el que yo considero el mejor libro de no ficción del año pasado. Y yo se lo recomiendo porque trata muchos temas. A mí las partes que más me gustaron fueron las que trataban de obras de ciencia ficción, en este caso de nuestro queridísimo Paul Anderson, pero tuvimos muchos temas, como el tema de la máquina del tiempo, por ejemplo, o ese mono legendario que se supone que está como los monos esos del señor Vance, que los tiene ahí como guionistas, pues más o menos. Se supone que ese mono, de una forma un poco extraña, va a escribirnos la historia de la humanidad. Va a escribirnos o la Biblia, o el Quijote, o, o Orgullo y Prejuicio, o las obras de Shakespeare. Algún día ese mono escribirá la obra maestra de todos los tiempos. Bueno, eso es lo que defienden los ateos estos, el señor Dawkins, que el supermono algún día por azar lo va a hacer. Ya. Miren, señores, no crean ustedes en el azar, crean ustedes en la providencia, no en el azar. Es verdad que por supuesto sí que influye ciertamente. La fortuna puede influir en el destino de las personas. Hay gente buena que al final las cosas le van mal en esta vida, pero eso no quiere decir ciertamente que todo se deba al azar o a la fatalidad. Simplemente que las cosas pasan. Y punto. Y para Dios todo al final tiene un sentido. Y eso es lo que les quiero decir. No crean en el azar. Crean en la providencia y trabajen día a día para hacer todo lo mejor posible. Y no les importe si las cosas les van mal en esta vida. Lo verdaderamente importante es conseguir y ganar el tesoro en la vida siguiente. Hacer lo que está bien, hacer lo que su corazón le pide y lo que su conciencia les pide, y hacer todo el bien que puedan. Y no se preocupen si les sale mal, inténtenlo, nunca se cansen de buscar el reino. Como Navales, que al final es lo que hace, trabajar para hacer el bien y lo correcto y abandonar el resentimiento y el odio. Eso nos pasa a todos. Yo debo reconocer que también he estado muchas veces afectado por ese mal, pero ciertamente lo que les quiero decir que eso es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente lo deseable, ciertamente.
Ciertamente había otros escritores que también me hubiera gustado, Teresa Linden, me hubiera gustado también tratar, porque Teresa Linden que también ha escrito novelas de ciencia ficción, también Kenneth Nowell. Uno de los temas interesantes que tratamos en ese vídeo fue el tema de la novela parusística, o en este caso, bueno, el apocalipsis. En realidad ya saben ustedes que nos han robado el término del apocalipsis, ciertamente. En realidad el término es cristiano porque significa, ya saben ustedes que significa revelación, pero se lo han apropiado se lo han apropiado los seculares o los posmodernos y ahora lo han convertido en género de catástrofes y por eso, así que tengo que emplear la palabra parusística, de momento no se lo han apropiado y ese es el problema, no debemos andar a la defensiva. El género apocalíptico es nuestro, nosotros hemos acuñado el término, así que es nuestro. Estoy un poco harto de que ciertamente nos roben los términos, no debemos de ninguna manera permitir que nos roben los términos. Ese es el problema. Primero, el cristianismo nos hemos mundanizado y aquí hemos dejado que nos roben todo. Y no, tenemos que reivindicar lo nuestro. Eso es lo importante. Y a ver si en el próximo cónclave hay un papa valiente y que no busque girar con el mundo, sino que la iglesia, que la cruz sea la que mueva el mundo y no al revés, no el mundo el que mueva la cruz. Que ciertamente en eso ha estado muy avispado y muy brillante el historiador Fernando Paz. En eso sí que ha estado sublime. Y ciertamente es lo que yo desearía que hiciera el siguiente papa. Y sobre todo, que se dejara de ideologías y de politiqueos y que ciertamente de cambalachear, vamos a decirlo, en una expresión de su santidad el Papa Francisco, vamos a dejar de compadrear y cambalachear y pongamos otra vez a Cristo en el centro y dejémonos de inmigrantes, de cambios climáticos y de los objetivos de la Agenda 2030. Vamos a dejarnos de esas payasadas. Es lo que yo ciertamente desearía, ciertamente que hiciera el próximo Papa y que se ocupara ciertamente de Jesucristo, de la evangelización. Eso no significa dejar de lado a los más pobres. La Iglesia se ha preocupado de los pobres siempre. Y no es verdad que muchas veces a lo mejor ha podido, en algunos casos, a lo mejor haber compadreado con los ricos y los poderosos. Y ciertamente cuando ha hecho eso lo ha pagado muy caro. Quiero recordarles que la Reforma llegó por eso. Llegó ciertamente porque los ricos se enfrentaron a la Iglesia. Es verdad que los papas en aquel momento no fueron los más dignos. Ya saben que el Espíritu Santo dispone, pero muchas veces la libertad humana lo contraviene y decide otras cosas, caballeros. Sé que este tema debería haberlo dedicado para otro vídeo, pero es que era muy importante. A mí es que me gustan los los libros de sacerdotes. Uno de estos libros es Un caso de conciencia, del escritor agnóstico. Miren, una de las cosas que a mí me dolió mucho en el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción, es no haber podido hablarles de un editor y un escritor muy interesante. Escribió una novela policíaca, El 7 del Calvario, pero también Anthony Boucher es un escritor muy interesante y les digo por qué. Anthony Boucher es un escritor interesantísimo porque ciertamente, aparte de ser un brillantísimo editor, a él se debe ciertamente una ucronía, y eso me hubiera gustado también haberlo tratado en el canal, porque era mi especialidad, la diferencia entre la utopía, que es el mejor de los mundos posibles escrito, la ucronía, que es la historia ficción o la historia alternativa. El profesor escribió un libro maravilloso llamado La escala de Jacob, donde hablaba ciertamente de la historia ficción. Uno de los primeros libros que hablaba del tema era este, Ucronía, escrito por el francés Charles Renouvier, ciertamente. Escrito por el francés Charles Renouvier, un socialista, en este caso socialista utópico, que infectado y contaminado en gnosticismo. Esa obra transpira eso, y sobre todo odia a la Iglesia, y lo que transpire es eso, gnosticismo. Pero es interesante ver, la historia ficción. Yo creo que fue un profesor, Pedro Carasa Soto, el que más o menos me inculcó es verdad que Pedro Carasa Soto y yo estamos en las antípodas. Llegó a decir que mi visión de la historia estaba anticuada, obsoleta. Pero bueno, yo es que tengo una visión. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy católico, de derechas, no sé si tradicional o conservador, no lo sé. Quiero creer que para ganarme el cariño de Juan Manuel de Prada, que yo soy tradicional. Posibilista, me voy a llamar posibilista. Así, yo quiero
Me hubiera gustado que la reina Isabel II se hubiera casado con Montemolín. Seguramente esto no hubiera resuelto los problemas de España, pero nos habríamos ahorrado, como yo dije en el vídeo de la campana de Huesca, nos habríamos ahorrado dos guerras civiles espantosas. Ya sé que está quedando esto como una especie de fuga de ideas. Es cierto que ahora mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, está leyendo el Fausto de Goethe, como me diría mi amigo Nefi, ciertamente el Fausto de Goethe, y que más o menos yo muchas veces he acusado a Wolfgang Goethe de que lo escribió en fase maníaca, es decir, y que tiene fuga de ideas, o sea, una imaginación desbocada. Y ahora estoy cometiendo yo el mismo error alternando temas muy distintos, pero aquí ciertamente les estamos diciendo cuáles fueron los temas y cómo fue el making of de este gran vídeo de tres amigos hablan de ciencia ficción. Y también quería darle, bueno, y felicitarles y dar las gracias a todo el mundo, porque este vídeo se hace como señal de agradecimiento. Y en un principio este vídeo lo quería haber hecho tanto en español como en inglés, pero si tengo que hacerlo en inglés, me hubiera costado muchísimo. Y yo lamento mucho no poder hacerlo en inglés. Ojalá algún día pueda hacer algún vídeo en inglés. Es verdad que mi inglés es un inglés de matarratas, el profesor no tiene mi inglés en muy buena estima, pero es que hay que reconocer que nunca se me han dado muy bien los idiomas. Yo es que la maldición de la Torre de Babel siempre la llevé muy mal, ciertamente. Siempre he sido un desastre para hablar idiomas, pero confío en que algún día pueda hacer algún vídeo en inglés. Me encantaría mucho y sería muy interesante para mí poder hacer algún vídeo en inglés. Pero lo que se les quería decir, puesto que se me ha ido el hilo y yo creo que lo recuperaré muy pronto, como el hilo de Ariadna para llegar al corazón y poder vencer al Minotauro. Había una historia de Michael Ende, por cierto, muy bonita sobre ese tema. En este caso era una historia desesperanzada porque parecía que Teseo no iba a poder vencer al Minotauro. Pero ya saben, al final, lo bueno de los cuentos de hadas es que al final el bien siempre acaba venciendo al mal. Aunque bueno, depende de cómo sea el cuento, pero los cuentos tradicionales, y de esto sabe mucho Diego Blanco Alvaroba, van de eso, porque es el triunfo de Jesucristo contra el demonio. De eso va. Y esa es la esencia de los cuentos. Y por eso le gustaban tanto a J.R.R. Tolkien. Por cierto, hay un artículo muy bueno que ha escrito el youtuber de la Gloria de Gondor, o sea, Raúl Marín Astorgui, en el que hablaba ciertamente de la influencia que ha tenido J.R.R. Tolkien con el Papa Francisco y cuántas veces el Papa Francisco citó la obra del escritor anglo-sudafricano J.R.R. Tolkien. Yo les recomiendo ese maravilloso artículo también, que lo lean, el artículo de la Gloria de Gondor. Bueno, es un canal que tiene más usuarios y más visualizaciones que las de un humilde servidor, pero un humilde servidor nunca se va... Yo soy gregario y gremial, así que nunca me voy a cansar de recomendar canales de otros youtubers infinitamente mejores que yo. A mí es verdad que el pecado de España puede ser en algunos casos la envidia y que seamos incapaces de aceptar que existen personas mucho mejores que nosotros o más sobresalientes, pero quiero reconocer que no todo el mundo, no todo el mundo que llega al éxito creo que lo merece, pero creo que ciertamente hay gente que verdaderamente se merece ciertamente esas posiciones de privilegio y merece incluso haber conseguido más. Y ciertamente las personas que yo les recomiendo ciertamente se lo merecen ciertamente y por eso ciertamente se hace este vídeo en parte para homenajearlas. Estábamos hablando de Anthony Boucher. Ese escritor escribió Siete del Calvario y escribió El misterio de San Aquinas. Me hubiera gustado hablar de él, como también me hubiera gustado hablar un poquito más de Ralph Aloysius Lafferty, el autor de Y solo más del espacio, una parodia muy divertida de la Odisea, ahora que ciertamente ya le dedicamos un muy buen vídeo en la octava flecha, un vídeo que, por cierto, y quería darles las gracias porque empezó un poquito flojo, pero al final poco a poco ha ido remontando y y ha llegado y ya tenemos ya hemos llegado a la 66ª visualización, lo cual era mucho más de lo que esperaba y ciertamente la editorial Érase se lo merece. Por cierto, una vez que termine de pagar mi deuda con el árbol, lo voy a volver a pedir, el libro porque lo quiero tener. Quiero tener la octava flecha y me voy a y me voy a comprar el libro de Érase la reina de Sarah Arthur. Me lo voy a comprar también.
Pues Israel Aloysius Rafferty, aparte, tiene una obra llamada The Pashmaster también. The Pashmaster y que me gustaría leerla también. Y bueno, no sé si fue él el que hizo un libro, me parece que novelando, por ejemplo, la vida de Santa Teresa, o sea, recreando las moradas de Santa Teresa de Jesús. Decían que cuando le decían que una de sus mayores influencias había sido G.K. Chesterton, se levantó y le dijo al entrevistador: vas aprendiendo, como si fuera ahí un sensei de estas películas de ninjas, o de ninjas, o de karatecas, o de judocas, pequeños saltamontes, o de kung fu. Que es que, bueno, yo he sido un poco pez. Mi amigo, por cierto, escribe también, le gusta mucho el tema del karate, a mi amigo Jorge Sae Criado, en eso sí que también se lo recomiendo, ciertamente. Me ayudó mucho también mi amiga Jean Levac a promocionar este vídeo y me dijo que nunca llegaría, bueno, que no llega, sí, bueno, acertó, dijo que no llegaríamos que no llegaríamos a 2000, pero al final, que en el tiempo indicado lo más probable es que no llegásemos a 2000. Tardamos un poquito más, muchas veces me tumbaron las visualizaciones en YouTube, pero finalmente se consiguió llegar a las 5400 visualizaciones y se seguirá trabajando para aumentarlas. También Jane Levac me ayudó. Es verdad que yo no lo calificaría como novela de ciencia ficción lo que escribe Jane Levac, pero escribe muchas novelas sobre ángeles. También pudimos hablar un poquito, mi amigo Jaime Blanch y yo, casi al final, un poquito de dos escritores muy interesantes como son Gene Wolfe. El escritor Gene Wolfe es muy interesante porque más o menos ese ha hablado muy bien de él mi amigo Pablo J. Bueno, mi amigo, el periodista de Religión y Libertad, Pablo J. Ginés, le dedicó artículos buenísimos, ciertamente. Le dedicó unos artículos muy buenos, Pablo J. Ginés. Y yo creo que su trilogía, su saga del Sol, yo creo que sería un universo. ¿Cómo habría sido el mundo si Cristo no se hubiera reencarnado y hubiera venido al mundo? Es muy interesante esta visión. Y ese tema lo hablé un poquito también con Jaime Blanch, casi al final, cuando ya el profesor se retiró. Ya saben que el profesor no está más de 40 minutos hablando. Y también estuvimos hablando de un escritor también muy interesante que yo le recomendé a Jaime Blanch, Jerry Pournelle. Me equivoqué y dije Larry Pournelle, no, y era Larry Niven. Habían sido los creadores del Ring World, del Mundo Anillo, ciertamente, pero este hombre también hizo una novela inspirada en el infierno de Dante, también creo, no sé si se llamaba Infierno, y sobre todo a mí la que me gustó mucho es La paja en el ojo del dios, esa la leí con un sacerdote muy inteligente y muy culto. A mí ciertamente me gusta que ciertamente la figura del sacerdote sea muy bien tratada en la ciencia ficción. Incluso, bueno, ya saben que el caso de Maria Doria Russell, la autora de Racat, creo que ya se lo comenté, lo de Maria Doria Russell y su novela Los Gorriones, que aquí se tradujo como Racat. Esa historia me dejó un mal sabor de boca porque yo creo que, y eso es otra cosa que me hubiera gustado hablar, cuando empezó, por cierto, yo creo que lo primero que tendríamos que haber hecho es haber hablado un poco de la definición de la palabra ciencia ficción, quién acuñó el término, por qué, un tal Goshal creo que fue. Y luego ciertamente otro tema que tendríamos que haber hablado en el tema, creo que otro tema que se tendría que haber hablado un poquito de la ciencia ficción es, por cierto, sentí un poco de tristeza por no haber citado a otro de los especialistas del cyberpunk, que era, por ejemplo, Tim Powers, el autor de La puerta de Anubis hacia costas extrañas, de Clara. Es un escritor un pelín raro, yo nunca he terminado de gustarme, pero al ser católico me hubiera gustado también citarlo. Además era amigo de Philip K. Dick. Curioso que Philip K. Dick nunca salió a relucir en nuestro vídeo. Quizás la gente se hubiera enfadado. También Stanislaw Lem, que aunque no fuera católico, sino que, bueno, pero bueno, creo que Stanislaw Lem, Walter Tevis era otro escritor que ciertamente, El hombre que bajó a la tierra me parece uno de los mejores libros. Sinsonte a mí no me gustó mucho, pero ciertamente me gustaría leerle una obra que ha salido también editada en la editorial Impedimenta, ciertamente. Me hubiera gustado que se hubiera tratado este tema. A mí bueno, tampoco, y ciertamente, bueno, hablamos, picoteamos un poquito de todo y yo es que yo ya se lo digo una cosa. También hice algunas trampillas. Les quiero decir que
Yo ciertamente les preparé un cebo tanto a Jaime como al profesor y ciertamente algunas veces mordieron el anzuelo y otras veces no mordieron el anzuelo. Por ejemplo, yo cuando saqué, por ejemplo, el tema de la inmortalidad, por ejemplo, y saqué, por ejemplo, Seréis como dioses de Gustave Thibon, y cuando hablé, por ejemplo, del cantar del Gilgamesh, yo ciertamente lo hice pensando en una cosa, que el profesor se pusiera un poco a hablar y a criticar el transhumanismo, pero no mordió el anzuelo, el profesor era muy inteligente y no picó. Ciertamente es que todo dependía de por dónde fueran. Dependiendo de lo que Jaime y el profesor hubieran decidido, la conversación y el tema iba a ir. También hay que reconocer que no podíamos ahí sobrecargar al tío ahí con muchos escritores. Yo aquí lo puedo hacer porque es mi canal y puedo hablar de lo que quiera. Eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de YouTube, salvo, bueno, ya saben que YouTube también tiene su censura, pero lo bueno de YouTube es que te permite hablar de lo que quieras y la gente ve lo, y ve el vídeo y la mejor forma, si no lo estás haciendo bien o hablas o haces algo malo, el que te castigas son los suscriptores, o sea, son la gente que ve, o sea, la gente que ve los vídeos te castiga. Si tú lo estás haciendo bien, te premiarán con visitas. Si no lo estás haciendo bien, no te ignorarán el vídeo. Eso es lo importante. A mí lo que me gusta es esa justicia paladina que más o menos hay en YouTube. Eso es lo que me gusta, ciertamente, la justicia. La justicia que hay en YouTube. Me gusta ciertamente esta justicia y por eso ciertamente es bueno que se siga haciendo así. Pero tampoco lo que se quería, por ejemplo, Arthur C. Clarke, que le dediqué una crítica que ha gustado muchísimo mi crítica. Tengamos de 2001 Odisea en el espacio. A mí Arthur C. Clarke no es alguien que me entusiasme mucho. Ya saben que es hinduista y sentía un odio fortísimo por la religión católica. A mí no es alguien... John Brunner, por ejemplo, tampoco me gusta. De hecho, una de las cosas que el profesor Manuel Fonseca considera que, y este tema también me hubiera gustado que se hubiera tratado en este libro, cuando entró la ciencia ficción en decadencia, al profesor no digo que le empezara a dejar de gustar porque nunca le dejó de gustar, pero empezó a tener la sensación de que la ciencia ficción como género decaía en el momento ciertamente en que empezaron a meter el control de natalidad y la superpoblación y el sexo, cuando empezaron a meterlo. Hay otro escritor que, no sé, me parece que hablamos muy poco de él, pero es muy interesante aquí tratarle, Fred Saberhagen. Fred Saberhagen es un escritor que me gustaría que se reeditase en español. Se han editado varios libros de la saga Berserker y algunos de Drácula, por ejemplo. La voz de Drácula, por ejemplo, fue el libro que inspiró el Drácula de Bram Stoker, o sea, la película de Francis Ford Coppola, que a mí me encanta, pero que a los fans de Drácula odian, porque ciertamente eso de que Drácula se enamorase de Mina y pudiese redimirse, pero seamos sinceros. A ver, yo estoy de acuerdo en que de que Vlad Tepes era un cacho bestia pero corcho, ¿qué era mejor? ¿Rendirse a los turcos y dejarles que pasaran ahí por los Balcanes, los Cárpatos y que conquistasen, bueno, al final llegaron a Hungría, pero ¿qué era mejor? ¿Eso y dejar que conquistasen Austria, Alemania y Francia y que Europa fuera musulmana? Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Y no estoy aquí justificando el maquiavelismo, no. Pero yo considero que gente como Skandenberg y como Vlad Tepes deberían tener una mayor consideración. A lo mejor no gente como Vlad Tepes, pero, por ejemplo, la famosa familia de los Báthory. Y no estamos hablando de la condesa sanguinaria, porque hay muchos Báthoris que, por ejemplo, como Segismundo Báthory, por ejemplo, o el que llegó a ser como el que llegó a ser rey de Polonia, Esteban Báthory. Esos hombres merecen ciertamente un mayor reconocimiento. Gente que a lo mejor se sacrificó para que ciertamente aquí gozásemos de la libertad que tenemos aquí en la Europa occidental. Yo no entiendo por qué hay tanta manía y tanta fobia a la Europa oriental o a Centroeuropa. ¿Por qué? ¿Por qué se les trata mal a esta gente? Simplemente por luchar por lo que es suyo. A mí no me gusta ciertamente. Yo siempre he estado en contra de las leyendas negras, ya sea la española, y tampoco me gustan los tópicos que hay con Centroeuropa. Mientras gente
mientras países que han presumido mucho y que se han considerado adalides de las libertades, a lo mejor nos han conducido al verdadero desastre y a la verdadera quiebra que estamos sufriendo a día de hoy, ciertamente. Fred Saberhagen, para mí, aparte de eso, tiene una saga llamada La de las Espadas, sería muy buena traducirla, y una novela muy interesante llamada Pirámides, donde más o menos se resucita el antiguo Egipto siguiendo las reglas, y el profesor aquí me corrigió y me dijo que era imposible, del universo newtoniano. Es una pena también no haber podido tratar este tema con el tío Alberto y con mis amigos, el profesor Manuel Fonseca y Jaime Blanch, pero lo bueno de esto es que aquí podemos tratarlo y hablar un poco. Pero hay una novela pero ciertamente Fred Saberhagen era un católico. Es verdad que tenía una idea muy hostil y muy inaceptable de nuestro Felipe II, pero por lo menos tuvo el valor y el cuajo Fred Saberhagen en plena revolución sexual de combatirla y de escribir una novela llamada The Love Conquers All, el amor lo conquista todo. Ojalá algún día Fred Saberhagen sea rehabilitado y puedan editarse las novelas y puedan llegar aquí. Eso es una de las razones por las que hice esa lista que algún día hablaremos de esa lista. La voy a fotocopiar para ustedes y vamos a hablar nombre a nombre. A ver si algún editor ve este vídeo, bueno, ve el vídeo que voy a hacer, ciertamente podría contener libros para años y libros de calidad que podrían combatir la descristianización que está sufriendo este país y que está sufriendo Europa. Ciertamente, yo no sé si Europa se podrá salvar, yo creo que no, creo que ciertamente está perdida y que ciertamente pronto será un continente musulmán más, porque ciertamente, y la culpa no solo de los musulmanes, es porque nosotros lo hemos querido. Nos hemos dedicado aquí a no tener hijos, a promocionar el antinatalismo, a fomentar los divorcios, las separaciones, las rupturas, hemos perdido la fe. Y lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Alemania, ese tema en España, ese tema también lo traté. Sé que aquí tuvimos una discusión en el vídeo de tres amigos hablan de ciencia ficción, si G.K. Chesterton debería ser considerado un escritor de ciencia ficción. Chesterton es un hombre tan abierto que podría ser yo, Jaime Blanch y el profesor Manuel Fonseca me dijeron que no. Y Jaime Blanch fue aún más tajante. Quiero decir que llegó a considerar que C.S. Lewis y su trilogía cósmica no era de una saga de ciencia ficción. Bueno, cada uno depende. Yo creo que ciertamente no. C.S. Lewis no es un escritor de ciencia ficción. Puede haber dudas si Edgar Rice Burroughs lo es. Hay gente que dice que sí, como decía Jaime Blanch, y otros que no. Pero ciertamente lo que hizo, es verdad, lo que hizo oportunamente C.S. Lewis, sabiendo que el género de la ciencia ficción estaba en boga, fue escribir la trilogía ciertamente de la trilogía cósmica, o sea, Fuera del planeta silencioso, Prelándrago, Viaje a Venus y luego esa horrible fortaleza. Quizás así la más así sea la tercera, esa horrible fortaleza, sea quizás la más distópica. A mí fue la que menos me gustó. Ahí fue lo que hizo C.S. Lewis en ese libro fue intentar codificar todo, o sea, su mundo, el de Charles Williams y el de Tolkien, y yo creo que para mí no lo consiguió. Pero fue un valiente intento, fue un heroico fracaso. G.K. Chesterton, para mi modo de ver, sí que podría haber. Si consideramos el género distópico como género de ciencia ficción, para mí es que tiene cositas. Miren, sé que vamos a provocar otra caidita de Roma, pero... Caidita. ¡No! ¡No cayó Roma, caballeros! Aquí tienen. Este es uno de los libros que ciertamente de G.K. Chesterton, por cierto, lamento mucho que la editorial Vitruvian desapareciera, por lo menos. Pero este es otro de los libros que yo ciertamente les deseo recomendarles. Napoleón de Notting Hill. Este libro inspiró tanto a Michael Collins como a Gandhi. Y ciertamente lo que hacía en este libro era protestar contra la situación de los Welsh. En este primer capítulo, G.K. Chesterton se ríe de las utopías. Y ciertamente considera que si hay un mundo futuro, Londres, yo creo que ha sido como más o menos ha descrito G.K. Chesterton. Para mí, por ejemplo, el Napoleón de Notting Hill sería una de las novelas que ciertamente no es de ciencia ficción, pero los escritores de ciencia ficción deberían considerarla. Otra novela, por ejemplo, es La esfera y la cruz. Y es verdad que esa novela a lo mejor se podría entender como una alegoría, pero es muy interesante tratarla. El hombre que fue jueves no me gustó mucho. Al profesor le encanta, pero a mí me deja frío. Pero
ciertamente es la historia de una pesadilla, o sea, es la novela que habla de una pesadilla. Y yo creo que para mí la distopía que más está haciendo realidad ante nuestros ojos es ciertamente, y la estamos viendo en la actual Inglaterra de Starmer. Bueno, la de Starmer y la de, bueno, y la Inglaterra pre-Brexit, o sea, la Inglaterra pre y post-Brexit. Es ciertamente la austería volante, donde ciertamente hay un señor globalista, ahí ya describió el globalismo, el político occidental que cree en la alianza de civilizaciones, que todas las religiones son iguales, que odia el cristianismo. En este caso se escribió en los años 20, bueno, no, en la segunda década del siglo XX, en la década de los 10, antes de la Guerra Mundial, y ciertamente ya hablaba, bueno, hablaba de la alianza, por ejemplo, del progresismo y el feminismo, que ahí estaba también esa alianza de civilizaciones, y ciertamente y la alianza pues, de estos políticos globalistas con el Islam, como ocurre ahora a tiempos, como está ocurriendo exactamente ahora. Por eso para mí es una obra precursora y muy valiente, y ciertamente habla pues del mismo combate, ese combate en el que, y en una época en que Inglaterra era una potencia colonial y que era imposible, ciertamente. Precisamente uno de los grandes méritos es ese, que G.K. Chesterton y Hilaire Belloc se dieron cuenta de que el Islam iba a resurgir, que el imperialismo fracasaría y que el Islam surgiría de nuevo y que sería una amenaza para el mundo. Y hay una novela ciertamente que también me gustaría recomendarles a ustedes, que se llama ciertamente El Papa, en tiempos del Papa Sirio, de Jesús Sánchez Adalid, donde se habla de una profecía, la profecía del pseudometodio. En ese libro ciertamente se hablaba ciertamente de la posibilidad de que se habla, la profecía más o menos diría que el Islam vendría, nos conquistaría, le derrotaríamos, volvería otra vez a resurgir, nos volvería a conquistar y al final acabaríamos venciéndolo. Yo no sé, yo creo que la última parte no se va a cumplir y que después de la derrota del Islam vendría el advenimiento del anticristo. Eso es más o menos de lo que se trata ciertamente la novela. Yo creo que para mí ha habido novelas que luego han seguido esa trayectoria. 1985, la maravillosa e infravalorada novela de Anthony Burgess, otro escritor que me hubiera gustado tratarlo más en el tema de tres amigos hablan de ciencia ficción. Me hubiera gustado mucho tratar a Anthony Burgess. No solo por esa novela, sino también La naranja mecánica, que es el tema de la lucha entre el libre albedrío contra el determinismo, ciertamente, o la predeterminación, o la predestinación, que es una crítica brutal a eso. Luego está otra novela maravillosa de Anthony Burgess que no ha llegado aquí, y La semilla del deseo, pero esa tiene muy mala uva, porque La semilla del deseo contra lo que lucha es contra la ideología de género. O sea, la heterosexualidad en La semilla del deseo está prohibida y ciertamente se impide a que los matrimonios entre hombre y mujer están prohibidos, y lo que se fomenta es la homosexualidad y el lesbianismo. O sea, más o menos como ahora. Es verdad que el tema del aborto nadie lo vio venir, aunque G.K. Chesterton sí que predijo que veríamos una revolución en la que se fomentaría el deseo y se prohibiría la fecundidad. Eso sí que debemos decir que G.K. Chesterton lo vio. Luego hay escritores como Jan Raspail, pero a mí Jan Raspail no me termina de gustar mucho. Pero bueno, El campamento de los sabios hablaba eso, de la migración como un fenómeno invasivo, ciertamente. Y luego está la novela Sumisión, por ejemplo, de Houellebecq, del francés Houellebecq. Ese tema también me hubiera gustado tratarlo y por eso lo estoy aquí más o menos tratando en este vídeo de homenaje, ciertamente. Se está tratando en este vídeo de homenaje. Hay un tema muy interesante, ciertamente, y este tema, aquí ya saben ustedes que yo comenté aquí mi pasión por las utopías, eucronías y distopías. Pues ciertamente quiero presentarles este libro maravilloso y ciertamente enormemente infravalorado, que es este libro. A mi padre y a mí nos influyó muchísimo. Monstruos de la razón, del italiano Rino Camilleri, quizás una de las lecturas que más hayan influido en mi vida. Me hizo, creo que, amar el género utópico, la ucronía y la distopía antes de que se pusieran de nuevo de moda por los Juegos del Hambre. Creo que la trilogía de los Juegos del Hambre llegamos a hablar un poquito acerca de ella. No hablamos de sagas como, por ejemplo, Divergente.
También hablamos mucho de novelas que no son distópicas, pero ciertamente ya más o menos trataban el tema de las matanzas en masa. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que un cártel practicaba esto, o sea, había creado unos campos de concentración donde más o menos eran campos de entrenamiento donde solo sobrevivían los más aptos, puro darwinismo. Más o menos ese tema lo hablamos en el juego más peligroso, por ejemplo, de Richard Connell, aunque en realidad es ahí la lucha de, bueno, es el cazador que busca, que persigue a la presa. También hablamos de la novela de Entonces no quedó ninguno, de Agatha Christie, sí, ya saben, tienen un título muy políticamente incorrecto que no vamos a citar tampoco aquí. Y luego, pues una novela, Kousun Takami, la novela, por ejemplo, de Battle Royale, que es para mí la inspiración de la saga ciertamente de... Es la saga que para mí fue la que inspiró la saga ciertamente de los Juegos del Hambre, y también ciertamente se puede decir que Kousun Takami, que es la novela que inspiró la saga de los Juegos del Hambre. Y por último, ciertamente... sí, y hablé también de una novela muy interesante de Quaterni, que se llama ciertamente Shiguru y el torneo del Sumpu, de Norio Nanjo. También hay otra muy parecida a Los ninjas de Koga, pero deja mucho mejor sabor de boca, ciertamente. Pero ciertamente, ¿por qué les he sacado este libro? Porque yo creo que ciertamente este libro más o menos nos habla un poco de cómo va a ser, o cómo creo que puede ser el final de los tiempos. Juan Manuel de Prada, que también apareció, más o menos escribió bueno, me parece que en unos ensayos del siglo XXI sobre el Castellani, creo que más o menos decía que más o menos que la dictadura que veríamos ahora no torturaría. Osito, ¿quieres ir a comer o no? Espera un poco. Que donde va a ser el entierro del papá. Más o menos que la nueva dictadura más o menos no perseguiría, no perseguiría, sino que a priori sería una dicta blanda, más o menos un poco como, y eso es lo más importante. Yo creo que todos valoramos el gran papel de más o menos de Brave New World o El Mundo Feliz. Pero yo creo que la nueva dictadura va a ir en la línea, por ejemplo, del libro de Robert Hugh Benson, en este caso El Señor del Mundo. Me hubiera gustado también hablar de la Ucronía, Alba Triunfante, que muy posiblemente Alba Triunfante lo que figure sea el reino de los 1000 años. Y Castellani lo mencionamos, pero ciertamente podríamos haber hablado de, por ejemplo, los papeles de Benjamín Benavides y sus novelas sobre los papas, y ciertamente sus comentarios exegéticos, como del Evangelio del Apocalipsis de San Juan. Había también un jesuita chileno, Lacunza, que también mencionó el tema. Pero por lo que para mí este libro es muy interesante es porque yo creo que Rino Camilleri y Máximo Introvigni tienen razón. Y es un tema que a mí me preocupa ciertamente, el final de los tiempos. ¿Cómo será? ¿Cómo será el reino del anticristo? Y eso es lo que me preocupa. ¿Será una sociedad cada vez más satánica? ¿O será una sociedad y una civilización que lo que hará será endiosar al hombre? Endiosar al hombre. ¿Será eso lo que haya? No lo sé. Eso está en manos de la providencia. No sabemos cuándo llegará, pero creo que hay que velar. Velar y no desesperar y tener fe. Por ejemplo, Patricio Lons piensa que el año 2030 podría ser, pero ojo, no lo sabemos, ciertamente. Y todas nuestras acciones pueden dilatar o acelerar el proceso. Eso es lo que quiero decirles. Muchísimas gracias y pronto intentaré hacer mi segundo vídeo. Que Dios les guarde a todos, especialmente a quienes vean este vídeo.